Prólogo. Mírate en el espejo. ¿Qué eres? Los científicos dicen que eres un Homo sapiens, el mismo que apareció en África hace 300.000 años. La misma biología, el mismo cerebro. ¿Tú qué dices? Es una pregunta incómoda que antropólogos e historiadores no quieren debatir, pero que tú, en tu interior, sabes, intuyes que no son lo mismo. Piénsalo. 300 milenios. Es una eternidad y en todo ese tiempo, la gran inteligencia del Homo sapiens solo sirvió para afilar palos y esconderse en cuevas. Vivió y murió como un animal asustado, atrapado en un bucle eterno de supervivencia. ¿Sabes por qué? Porque era un animal perfecto. El Homo sapiens fue una criatura que se adaptó a su entorno. Si hacía frío, buscaba una cueva. Si había sequía, migraba. Si el río crecía, se apartaba. Vivió en equilibrio porque aceptó las reglas de la naturaleza. Pero tú no eres eso. Hace 12.000 años, un parpadeo en la historia geológica, algo se rompió dentro de ti. Dejaste de aceptar el mundo tal como era y empezaste a odiarlo. El humano no se adapta al entorno, adapta el entorno a él. Si hace frío, no buscas una cueva. Quemas un bosque para calentarte. Si hay sequía, desvías el río. Si la montaña te estorba, la perforas. El humano no quiere equilibrio, quiere dominio. Esa es la diferencia. Y esa diferencia no surge de la evolución. La evolución tarda millones de años en cambiar una aleta por una pata. Pero tú pasaste de la lanza de piedra al cohete nuclear en apenas 12.000 años. Un instante en el tiempo estelar. No hay huesos intermedios que expliquen ese salto. No hay eslabón perdido, enterrado en la tierra, porque el eslabón no es un hueso. El eslabón perdido es un evento. Alguien bajó en la oscuridad y le instaló un software nuevo a un hardware viejo y creó un híbrido. Alguien te inyectó la inconformidad, la ambición y la capacidad técnica que no necesitabas para vivir, sino para construir. No eres el habitante de la casa, eres la herramienta que dejaron encendida, y tus dueños siguen aquí hasta ver que el trabajo está terminado. Primera parte. El origen. Capítulo 0. La cosecha de la luz. Planeta Aion, ciudadela del tiempo. 12.000 años antes del presente. Aion existía en una sincronía absoluta. No había estaciones, ni nubes de tormenta, ni el caos impredecible de la meteorología. La energía fluía a través de las torres de cristal líquido, pulsando suavemente al ritmo de la red planetaria. Una sinfonía silenciosa de datos y luz que mantenía al mundo en un estado de homeostasis perfecta. Esas estructuras no eran simples refugios contra la intemperie, pues en Aion la intemperie había sido abolida hacía eones. Eran extensiones vivas de una conciencia colectiva que operaba en un estado de permanencia inalterable. La estabilidad era una única constante. El cambio era considerado un fallo de cálculo. Kael estaba en su santuario, suspendido a medio metro del suelo en un campo de meditación activa. Su cuerpo era una manifestación de la eficiencia evolutiva llevada a su límite teórico. Medía más de 2 metros de altura, una estatura común en un mundo de gravedad controlada y optimizada. Su piel, pálida y sin imperfecciones, emitía un leve resplandor bioluminiscente, producto de los millones de nanobots que nadaban en su sangre, reparando cualquier daño celular al instante de producirse. Tenía una barba perfilada con precisión. Sus ojos eran grandes,
con esclerótica blanca, pero centrados por unos iris de un violeta profundo y eléctrico, que podían ver desde el espectro infrarrojo hasta el ultravioleta, analizando la realidad antes de sentirla. Frente a él, sostenida por la antigravedad, estaba Lyra, su compañera. Su belleza era geométrica, simétrica, casi dolorosa, en su perfección matemática. Mantenían una distancia física respetuosa. El contacto de piel con piel se consideraba un método de comunicación de ancho de banda bajo, ineficiente y rudimentario, reservado para emergencias médicas. Sus mentes estaban entrelazadas en una resonancia. Era un intercambio de información perfecta, sin el ruido de las palabras habladas. Kael no la besaba, procesaba la serenidad algorítmica de Lyra. Lyra no lo abrazaba, integraba la fuerza estructural de la voluntad de Kael. Eran dos sistemas complejos ejecutándose en paralelo, fusionándose en una unidad lógica donde el yo y el tú dejaban de tener sentido para convertirse en un nosotros radiante. Eran humanos. La transferencia está completa, proyectó Lyra directamente en la red neural de él. La satisfacción no fue una sonrisa, sino una onda de calor y color azul zafiro en la mente de Kael. Kael abrió los ojos. Sus iris violetas captaron el espectro ultravioleta de la habitación, asegurándose de que la esterilidad fuera absoluta. Procedamos a la génesis, dijo, usando su voz física por primera vez en días, un sonido grave que vibró en el aire quieto. Se desplazaron hacia el cilindro de vida que ocupaba el centro del Dexo. Era una columna de fluido amniótico, sintético, brillante y cálido, esperando recibir el código. No hubo ningún acto biológico desordenado, ni fluidos, ni azar. Kael colocó su mano sobre el panel de la interfaz del cilindro, visualizó su propio código genético, seleccionó sus secuencias de resistencia, su capacidad de lógica espacial, su voluntad inquebrantable. Depuró cualquier variable de duda. Transmitió esos datos al fluido. Lyra hizo lo mismo en el lado opuesto. Aportó su percepción sensorial superior, su capacidad de síntesis, su equilibrio estético. Dentro del líquido, a nivel microscópico, los nanobots constructores tomaron las hebras de material genético puro y las tejieron. No fue un accidente de la naturaleza. Fue un acto de diseño deliberado. La primera célula de Lian brilló con luz propia, flotando en el ámbar artificial. El diseño es viable, confirmó la IA del santuario con una voz suave y andrógina. Pasaron los ciclos. El Lian creció dentro del tanque suspendido en la ingravidez, sin necesidad de respirar todavía. Pero su mente no dormía. Desde el momento en que su córtex cerebral se formó, fue conectado a la matriz del conocimiento. El niño no jugaba. El niño absorbía. Aprendía astrofísica antes de aprender a caminar. Entendía la ética antes de tener emociones. Kael y Lyra observaron el tanque días antes de la partida. El cuerpo de Lian aparentaba ya unos 10 ciclos de madurez física, aunque su gestión había sido acelerada. Sus ojos estaban cerrados, moviéndose rápidamente bajo los párpados mientras procesaba terabytes de información por segundo. ¿Qué módulo está aprendiendo ahora?, preguntó Kael, observando los flujos de datos que corrían por la superficie del vidrio como lluvia digital. Astrofísica de alta energía, leyó Lyra en su visor mental, y algo más. Ha abierto una subrutina de los archivos de xenopsicología antigua. Kael se acercó más al cristal. ¿Qué tema? Conceptos culturales de la creación divina en civilizaciones de tipo cero, dijo Lyra con un tono de curiosidad académica. Está estudiando cómo las especies pretecnológicas inventan figuras de autoridad mítica para explicar el origen del cosmos.
Los niveles de energía del núcleo planetario muestran una fluctuación de 0.4%, interrumpió Kael, cambiando bruscamente de la filosofía a la realidad operativa. La educación de Lian era importante, pero la supervivencia de la infraestructura era vital. El Lian está estable, pero la red global no, respondió Lira, desconectándose del monitor del niño y proyectando los datos de la ciudad. El consumo basal de ion ha subido. El manto de protección requiere 3 zetajoules constantes. La red requiere 2. La perfección tiene un costo energético alto, Kael. Las reservas de antimateria están al límite. Es el momento de la recolección. No podemos sostener la utopía con baterías vacías.